Las infancias trans y travestis existen, existimos, hemos existido siempre. Imaginémonos qué sucede con una niña, un niño, una juventud, una adolescencia travesti trans, cuando lee que su vida es y va a ser siempre un horror, que no merece vivir. Y después tenemos, por supuesto, estadísticamente, una tasa muy alta de intentos de suicidio. En el episodio de hoy vamos a conversar con Florencia Guimaraes García. Florencia es fotógrafa, escritora, activista travesti trans y funcionaria pública argentina. Se formó en fotografía, atravesando desde muy joven desafíos vinculados a su identidad y a la violencia institucional que padeció en contextos de exclusión y vulneración de derechos. Se involucró profundamente en la defensa de la comunidad trans y travesti. Es impulsora de la Marcha del Orgullo de La Matanza. Preside ad honorem el centro de día La Casa de Loana y Diana. Fue directora de Diversidad Sexual en la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad del municipio de La Matanza y actualmente coordina el programa de acceso a derechos de la población travesti trans en el Centro de Justicia de la Mujer del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, participó activamente en la reglamentación de la Ley Diana Zacayán, el cupo laboral travesti trans y la Ley de Reparación Histórica para mayores de 40 años que enfrentaron violencia institucional. Subraya la necesidad de combatir el transvesticidio social y el abolicionismo de la prostitución desde un enfoque transfeminista. Bueno, Flor, un gusto enorme que estés participando de este ciclo. La verdad que teníamos muchas ganas de que pudieras participar de una de estas entrevistas por, bueno, toda tu trayectoria y por todo el trabajo que sabemos que venís realizando, como bien dijimos en la presentación, como activista travesti trans, ¿no? No, muchas gracias por la invitación, me honra muchísimo, sobre todo en este contexto donde es necesario seguir hablando, seguir teniendo espacios de amorosidad para poder expresar, para poder manifestar, valga la redundancia, todo lo que seguimos atravesando las mujeres, travestis y trans en cuestiones diversas, pero sobre todo en cuestiones que tienen que ver con las violencias por motivo de género. Así que gracias por la invitación. Bueno, como sabés, me dijiste que ya estuviste viendo un poquito las entrevistas anteriores. ¿Ya? Arrancamos un poco recorriendo esos primeros pasos, ¿no? Y en ese sentido me gustaría preguntarte, ¿cuándo nació Flor? ¿Cuándo nació Flor? El nacimiento, tema nombre quizás, en los años 90, siendo muy jovencita, adolescente, y por supuesto el nombre Flor tiene que ver con la figura de Flor de la B, que en ese momento era la única referencia quizás en los medios de comunicación, que teníamos muchas niñeces que no nos identificábamos ni como varones ni como mujeres, ¿no? Y que veíamos en ella eh, un reflejo, un espejo de decir, wow, ella, quiero ser como ella, ¿no? Para mí ese fue un descubrir a mi identidad, más allá de ya haber conocido también a Cris Miró, pero que su paso fue muy corto, lamentablemente, murió muy jovencita. Eso para mí fue un antes y un después, ¿no? La importancia también, desde lo simbólico lo digo, de poder tener representación en todos lados, pero sobre todo en este caso en los medios de comunicación de compañeras travestis y trans y decir, bueno, yo no soy el bicho raro que me hacían creer en la escuela, ¿no? Lo anormal, lo abyecto, lo que estaba mal, lo que era condenable, sino que había otras personas que vivían como yo deseaba vivir, ¿no? Entonces fue en aquellas etapas, en aquellos años, no parece tan atrás, los años 90, donde empecé a descubrir mi identidad. Por supuesto, mi identidad la empecé a explorar desde mi niñez, ¿no? Jugando con la ropa de mi abuela, escondidas, por supuesto, en una cuestión, ¿no? Desde la niñez siempre nos enseñan lo bueno, lo malo, lo que supuestamente es bueno y lo que supuestamente es malo, ¿no? Entonces, a mí me gustaba mucho utilizar vestimenta que se considera para mujeres o femenina, y sabía que eso estaba mal, que yo tenía que jugar a la pelota, que tenía que jugar con los cochecitos que me regalaba mi abuelo, con el trencito,
y no con las muñecas que jugaban mis primas o ponerme el vestido que se ponían mis primas. Entonces eso teniendo 5 o 6 años lo hacía en la clandestinidad. Yo fui criada por mi abuela y cuando mi abuela se iba a trabajar, yo me metía a escondidas en su habitación y jugaba con su ropa, con sus collares. Algo que parece de novela, es real. Otras compañeras se envolvían la cabeza con toallas pensando que tenían una gran cabellera. A mí me gustaba mucho el tema de la vestimenta. No tenía que ver con la expresión de género que me identificaba, pero tenía que hacerlo a escondidas porque sabía que si no me iban a retar, que me iban a decir, no, eso no es para nenes. Porque lo mismo sucedía en la escuela, ¿no? Fila de varones, fila de mujeres. Desde muy, muy chica, desde niña, me di cuenta que no encajaba en los parámetros que se esperaban, ¿no? Que se esperaba dependiendo, obviamente, no solamente atada a la genitalidad, sino el nombre que también me habían puesto mi madre y que no me identificaba para nada. Sabía que había algo, no sabía qué, pero sabía que había algo más allá. No me identificaba ni con los varones y muchas veces tampoco con las mujeres. Eso es una realidad también, que la empecé a descubrir un poquito más en la adolescencia, ¿no? Por eso, bueno, luego con el paso del tiempo descubrí mi identidad travesti y la llevo con orgullo, ¿no? Rompiendo estas cuestiones binarias de definirse como varones o como mujeres. Pero bueno, eso quizás después lo podemos ir abordando un poco más. Tiene que ver también eh, con mis compañeras travestis del barrio, a las cuales o las cuales me enseñaron, me guiaron y me hicieron sentir orgullo de esa identidad que sigue siendo despreciada muchas veces, ¿no? La identidad travesti, traba, desde lo sudaca, desde lo barrial, diría yo, ¿no? Desde ese tomar un mate hoy por hoy, año 2025, con una amiga y decir, che, Leina, ¿viste que se mudó una trabita nueva acá a la vuelta? Nosotras nos seguimos hablando de esa manera, nos identificamos con eso, ¿no? No nos cabe esa corrección política donde pareciera que todo tiene que ver el mundo de lo trans, ¿no? Lo trans como una cuestión purista, digamos, bueno, hay mujeres trans, bueno, sí, hay mujeres trans, hay personas trans, pero también estamos las trabas, ¿no? Digo, qué sé yo. Bien, bueno, ahí hay dos cuestiones que me parece interesante profundizar. Vamos a volver ahora sobre el tema de lo travesti, la identidad Ujú. travesti, pero vos hiciste mención, como muchas también otras compañeras, a que este proceso, por ahí decirlo, es algo que uno va recorriendo desde muy chico, ¿no? Desde la infancia, desde esos primeros años. Ujú. Y también conocerás que hay discursos, ¿no? En represalia, podríamos decir, a la ley de identidad de género, que plantean que deberíamos poner un límite a la edad, ¿no? O sea, a ese reconocimiento, a ese derecho que reconoce la ley, pero bueno, a partir de la mayoría de edad. ¿Cómo respondés vos a ese argumento desde tu propia trayectoria, no? Sí, es un argumento, primero, adultocentrista, segundo, biologicista y muy moralista y mentiroso e hipócrita, que pretende deshumanizar a las niñeces travestis, trans y de identidades diversas y no binarias. Las infancias trans y travestis existen, existimos, hemos existido siempre. Quizás yo hoy puedo ponerle nombre a mi infancia, luego de la lucha de muchos años de compañeras como Gabriela Mancilla, que fue la primera en los medios en luchar por la identidad de Lulú, pero esto es algo que antes ni siquiera intracomunitariamente lo hablábamos, ¿no? De decir, bueno, yo quizás fui una niña trans, una niña travesti, como, ¿no? En línea a esto que venía contando, porque no había nombre, no existía, no se nombraba, ¿verdad? Entonces, por supuesto, ahora hay en estos contextos que estamos viviendo a nivel internacional de tanta violencia, de tanta crueldad, de discursos de odio, hay una arremetida contra esos derechos que tanto nos costó conquistar, ¿no? Porque detrás de cada ley, de las pocas leyes que tenemos las personas travestis y trans en Argentina y en el mundo, hay mucha sangre derramada, hay muchas vidas que fueron rotas, como la mía también en términos personales, que no pude vivir una niñez libre, plena, abrazada, no solamente en mi hogar, sino por la institución escuela, que era el lugar donde más horas pasaba y donde inclusive
he sido violentada, no me olvido más, lo he escrito esto en mi libro, cuando tenía 10 años en cuarto grado por una docente que como yo era una persona muy tímida, porque pasar al pizarrón, en esa época la pedagogía era al frente al pizarrón, yo decía que no y que no, porque sabía que se iban a reír, se reían no solamente por mi identidad, ¿no? Y todo el tiempo me decían marica, maricón, mariposón, bueno, un montón de adjetivos muy dañinos, sino que también se reían de mi pelo afro, de mi cuerpo que no era un cuerpo delgado y hegemónico, o sea, estoy atravesada por muchas particularidades que esta sociedad tiende a discriminar, a excluir, a acosar y a violentar. Entonces, estos discursos, vuelvo a repetir, hacen muchísimo daño, mucho daño, porque hoy tenemos presentado hace muy pocos días un proyecto de ley que pretende derogar varios de los artículos de la Ley de Identidad de Género, una ley que ha sido pionera internacionalmente, que realmente protege a las personas travestis y trans desde la niñez, por eso es tan importante el artículo 12 de dicha ley que habla del trato digno. Hoy hay sectores que quieren ir contra esta ley. Bueno, nosotras vamos a estar defendiéndola, sabemos que tenemos muchas alianzas también para defenderla, pero yo creo que va más allá, ¿no? Si pienso, reflexiono más profundamente, creo que no tiene que ver simplemente con una cuestión burocrática, con una cuestión legislativa, sino que es seguir eh, alimentando simbólicamente eh, ese terrorismo que infunden en la sociedad, ¿no? Con respecto a todas aquellas infancias que, vuelvo a repetir, se salen de la heteronorma, se salen de ese destino que parece que sigue siendo impuesto, que quien nace con pene debe ser varón, con todas sus particularidades que te impone el patriarcado, y viceversa con las mujeres o con las niñas, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con eso, con una batalla cultural, con esa batalla cultural de con mis hijos no te metas, de esa batalla cultural que ha sucedido. Vuelvo a repetir el caso de Gabriela Mancilla, porque si escuchaba en los medios de comunicación, está loca, es una fantasía de ella y no de su hija. Desde la casa les imponen todo esto y se habla, ¿no?, de ideología de género, la culpa es del feminismo, porque siempre somos las feministas las culpables de ampliar derechos, ¿no? Entonces creo que tiene que ver un poco con eso, con ese terrorismo que quieren seguir infundiendo en grandes extractos de la sociedad que por desconocimiento muchas veces, porque yo quiero creer que es por desconocimiento, excluyen, expulsan del hogar, no respetan la identidad de esas niñeces, desconocimiento y también el adultocentrismo, ¿no? Más allá de si yo soy una niñez travesti o trans, se tiende a todas aquellas personas, niñas, niños, jóvenes y adolescentes, a desestimar su palabra, a no creerles, ¿no? Yo creo que tiene que ver con todo esto que vengo citando, ¿no? Y específicamente en las identidades travestis y trans, tiene que ver con seguir infundiendo este pánico moral, ¿no? Y volver, ¿no?, a estas cuestiones de quien nace con determinada genitalidad debe quedarse ahí y no se debe mover. Y si te moves de ese casillero en el que te metieron, y bueno, vas a pagar, en el caso de las travestis, con tu vida. Vas a pagar, en nuestro caso, siendo una niña prostituida, a los 14, 12, 13, 15 años, estando en una esquina ejerciendo la prostitución, teniendo una expectativa de 35 años de edad, quedando excluida absolutamente todos los derechos del acceso al trabajo, a la salud, a la vivienda, a la educación. Por eso, ¿no?, lucho contra el travesticidio social que tiene que ver con estas muertes evitables. Pero bueno, todo esto tiene eh, inicios y tiene que ver con todos estos discursos y tiene que ver con el no escuchar, ¿no? El no escuchar atentamente, la escucha atenta, ¿no? La pedagogía de la amorosidad, de escuchar a nuestras niñeces,
realmente prestarles atención cuando están manifestando, que no se sienten cómodos, cómodas en la identidad que le impusieron y en muchas otras cuestiones, ¿no? Porque ahí podríamos ahondar profundamente en cuestiones de abusos sexuales y todo lo demás, que es una de las cuestiones que también atravesamos muchas de las diversidades en esta sociedad, el disciplinamiento a través del abuso sexual en las niñeces, ¿no? Eso es algo de lo que hay que hablar también, que afecta enormemente. ¿Cómo afecta? Vuelvo un poquito para atrás, estos discursos de odio en las redes sociales, ¿no? Contra las infancias travestis y trans, hacia las personas travestis y trans independientemente de su edad, cómo van generando y cómo van erosionando la salud mental de las personas travestis y trans. Porque una quizás tiene herramientas, e igual así todo, es agobiante abrir una red social. Imaginémonos qué sucede con una niña, un niño, una juventud, una adolescencia travesti y trans, cuando lee que su vida es y va a ser siempre un horror, que no merece vivir, ¿no? Y después tenemos, por supuesto, estadísticamente, una tasa muy alta de intentos de suicidio, sobre todo en las masculinidades trans. Pero todo esto tiene que ver con los discursos, con cómo esto llega no solamente a nuestras casas, a la mesa, sino también a las instituciones, a las escuelas. La escuela es un lugar para mí fundamental donde hay que trabajar profundamente, porque muchas personas pasamos muchas más horas de nuestras vidas dentro de un aula que en nuestro propio hogar, ¿no? Inclusive en hogares donde vivimos múltiples violencias o nuestras madres son violentadas, etcétera. La escuela debería ser un refugio. Bueno, a veces no hay refugio, no hay escapatoria, ¿no? Exacto. Flor, vuelvo un poco a esto que vos mencionabas del desconocimiento, ¿no? A veces con buena intención, ¿no? Y en ese sentido, retomo la categoría de lo travesti, ¿no? Que vos lo mencionaste como una categoría identitaria y a su vez una categoría política. Para quienes no conocen, ¿qué es ser travesti? La categoría, la identidad travesti, traba, sudaca, ¿no? Eh, Ser travesti es romper con todo, ¿no? Con todos los moldes establecidos, romper con el binarismo, desde la corporalidad, desde la propia vivencia. Ser travesti en un punto es ser subversiva, ¿no? A lo que espera esta sociedad de nosotras, donde somos aceptadas, digamos, entre comillas, mientras nos encasillemos en esa feminidad absoluta donde parezcamos, ¿no? O donde no se nos note lo traba o lo trans, ¿no? Bueno, las travestis rompemos, irrumpimos con todos esos conceptos, ¿no? Y decimos, acá estamos con todo esto. Soy traba con todo esto, como lo decía Luana Berkis, ¿no? Compañera, referente, el faro para mí de la comunidad LGTBI en general, pero sobre todo, ¿no? De las travestis. Ser travesti es ser traba con mis tetas y calzando 42, como decía ella, o tener la voz que tenga. Eso es ser traba, eso es ser travesti. Y más allá de eso, ¿no? Travesti como identidad política, vuelvo a repetir, tiene que ver con romper con estos discursos biologicistas, pero sobre todo colonialistas, ¿no? Donde hay una premisa que las identidades trans, se habla de identidad trans como un paraguas donde se englobarían las personas travestis, transexuales y transgénero. Bueno, nosotras desde nuestro travestismo decimos no queremos ningún paraguas, queremos que se nombre cada una de las identidades, porque tienen historia, porque tienen memoria, ¿no? Porque tienen referentes, porque hay una lucha detrás de la historia travesti, sobre todo en Argentina y otros países de Latinoamérica, no solamente las trabas en Argentina nos definimos políticamente así, sino muchas compañeras también en Brasil, en Uruguay. No sucede en muchísimos otros países donde la identidad travesti es asociada a lo que dice Wikipedia, ¿no? Un hombre vestido de mujer. Bueno,
bajo esa premisa de un hombre vestido de mujer, también atravesamos los códigos contravencionales que nos llevaban detenidas, encarceladas durante días, semanas, meses y años por nuestra identidad de género. Bueno, lo traba tiene que ver con esto, pero más allá de eso, lo travesti es un posicionamiento que tiene que ver con romper con esta mirada prejuiciosa y estigmatizante que ha habido y sigue habiendo por sobre nosotras, ¿no? Estas cuestiones peyorativas. Bueno, las travestis son prostitutas, las travestis son la pobreza, la marginación. Bueno, nosotras las trabas hemos tomado como ejemplo el movimiento de las negras, de los feminismos negros, ¿no? Que cansados, hartos, de que su negritud sea una cuestión para ser discriminadas y se utilizara en modo peyorativo y no se nombraran negros ni negras, hicimos lo mismo. Dijimos, nosotras somos travestis con todo esto, con la pobreza, con la prostitución, con la marginación, todos esos lugares que no elegimos, sino a los cuales nos empujan o en los cuales nos sitúan, vuelvo a repetir, por romper con el binarismo o con lo que se espera de aquella persona que se supone que nace hombre, ¿no? Claro. Flor, parece entonces que hay como una conexión ahí casi intrínseca entre la categoría, o sea, entre identificarse como travesti y la militancia, ¿no? ¿Cómo fueron tus primeros pasos en la militancia? Es intrínseco, totalmente. Y mis primeros pasos con la militancia tienen que ver o vienen de la mano de quien fue mi amiga y compañera desde que yo era muy chiquitita, que era Luana Berkins, ¿no? Así fue como yo me acerqué al activismo, a la militancia, la fui viviendo naturalmente de la mano de mis compañeras, eh, sin tener conciencia real de lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Mira, voy a contar una anécdota. A mí me pasó hace muchísimos años, todos los veranos, Luana venía a la casa de su mejor amiga, que era Leila, quien aún está viva y tiene 60 y pico de años, que vive al lado de casa. Por eso yo a Luana la conocía de muy chiquitita, porque yo era una mariquilla y las trabas en su jardín, en los veranos, eran plumas colgadas, brillos, etcétera, para salir en la murga. Yo iba y venía 20 veces alucinada mirándolas, ¿no? Quizás sin entender mucho qué eran, pero me llamaba poderosamente la atención. Y sí, después empecé a comprender porque los vecinos utilizaban, ¿no? Esa es la casa de los maricones y un montón de otras cuestiones. Em, Siendo yo un poco más grande, 16, 17 años, un día me sienta Luana en el patio de Leila mientras tomábamos mate y me dice, Marica, ¿no te gustaría aprender a coser? A coser, le dije. Ni loca. Lo que ella me estaba proponiendo en ese momento era ser parte de lo que luego fue la cooperativa Nadia Echazú, la primer cooperativa textil para personas travestis en Latinoamérica, con la intención de que yo pudiera dejar de estar en una esquina en la cual ya estaba inmersa desde los 14, 15 años siendo prostituida. Por supuesto mi respuesta fue que no, porque obviamente una era muy jovencilla, no tenía conciencia, no tenía noción. A esa edad vos lo vivís todo como que vas a ser eterna, como que sos maravillosa y hermosa, ¿no? Entonces no tenía mucha noción de lo que Luana me estaba planteando. No le prestaba mucha atención cuando Luana nos decía, locas, hay que ir a la puerta de la legislatura a pedir que nos dejen de llevar presas toda la noche. La verdad que no tenía tiempo, porque, o la conciencia y el tiempo. ¿Por qué? Porque ya estaba inmersa también en la prostitución, donde era estar toda la noche en una esquina hasta las 6, 7 de la mañana, dormirme, levantarme a las 3, 4 de la tarde, y así un constante durante muchísimos años de mi vida, ¿no? Lo que Luana nos estaba proponiendo y a lo que nos incentivaba era a organizarnos, a luchar. Primero, para que nos dejen de llevar presas. Luego, por el derecho a la identidad. Luego, para acceder al trabajo, ¿no? Todas cuestiones que nosotras veíamos muy lejanas. El derecho a la identidad, por supuesto, que yo recuerdo que le decíamos a Luana, vos estás loca.
O sea, nos viven llevando presas y pensás que algún día nos van a dar un documento que reconozca nuestra identidad. Bueno, Luana caminaba utópicamente y no era utópico todo, sino que lograba políticamente, tejiendo con todos los sectores habidos y por haber, conquistar derechos, pensando comunitariamente. Y eso una lo fue aprendiendo, así fueron mis primeros inicios, acercándome luego a lo que fue ALIT, que era la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual, de la cual lamentablemente digo, quedé como presidenta un tiempo hasta luego irme cuando falleció Luana, que fue una de las tareas que dejó. O sea, mi militancia también más activa nació del dolor. Nació primero el dolor cuando nos matan a Diana Zacayán, otra compañera travesti matancera, a quien también conocía desde muy jovencita. Eh, Ahí es como un impacto muy fuerte. Estábamos con Luana en el encuentro, en lo que eran los encuentros nacionales de mujeres, en esa ocasión en Mar del Plata, esperando a Diana en el taller de abolicionismo de la prostitución, y Diana no llegaba y no llegaba y no llegaba. Recibimos un mensaje y a los minutos yo recuerdo estar pasando por un bar y ver que en el noticiero decían: encuentran asesinada activista travesti Diana Zacayán". Fue una conmoción terrible. Eh, Tanto para quienes estábamos, varias compañeras en ese encuentro, pero sobre todo para Luana, quien la consideraba su hermana, ¿no? Entonces ahí empezó nuestra lucha. Ana Luana, que ya venía internada, había sido internada una vez, y que ya venía con bastantes problemas de salud, y que así y todo encaró el pedido de justicia y dijo: locas, vamos a organizarnos, hay que pedir justicia por Diana, hay que instalar la figura de travesticidio, que era algo que estaba muy solapado todavía. Y así fue como empieza, digamos, de alguna manera mi militancia o mi activismo más activo. Si bien yo ya venía militando política partidariamente, ya venía militando con Luana varias cuestiones, pero sin mucha carga de responsabilidad. Esa responsabilidad viene también primero cuando asesinan a Diana y luego, lamentablemente, cuando muere Luana, ¿no? Ahí fue como que tuve que ocupar un lugar para el cual yo no sé si estaba preparada, convencida o realmente quería. Ocupar un lugar es una manera de decir, por supuesto, es imposible ocupar el lugar de Luana, de Diana, ni de ninguna otra compañera referente y militante, pero tratar de ponerle presencia y cuerpo a esos espacios, ¿no? Así empieza quizás mi lucha más concreta, por el pedido de justicia de Diana, eh, por el pedido también, porque para nosotras Luana es víctima del travesticidio social, por supuesto, y entre todo eso nace también el centro de día del cual soy presidenta, la Casa de Luana y Diana, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, muchísimas otras cuestiones como empezar a trabajar en la reglamentación de la ley de cupo laboral travesti y trans en la provincia de Buenos Aires, poder seguir llevando adelante el proyecto de ley que había presentado Luana junto con Diana en su momento, justamente el año anterior, el año que la matan a Diana. Reconocer es reparar, que es la ley de reparación histórica. Fue como un torbellino de muchas cuestiones, eh, que hoy, mirando hacia atrás, eh, sirvieron mucho, o sea, fueron muy importantes, en términos colectivos sobre todo, ¿no? Poder instalar la figura de travesticidio, más allá de que hoy la justicia diga que esa figura no exista, o pretenda decir, o pretenda anular, ¿no? La figura de crimen de odio en el caso de Diana. Nosotras hemos logrado instalar esa figura, hemos impulsado la primera marcha nacional contra los travesticidios y la seguimos haciendo. Eh, Logramos que nuestra palabra, ¿no? Algo muy importante fue lograr también que en el juicio de Diana no estuviéramos en el banquillo de las acusadas, sino que incluso haya compañeras trans, travestis, como testigas expertas, lo cual ha sido muy importante para nuestra comunidad, ¿no? Porque siempre hemos estado acusadas, siempre hemos sido sentenciadas.
En el caso de Diana, hemos logrado, por supuesto, que se condenara a uno de sus travesticidas, pero hemos logrado instalar también la figura de travesticidio, que esto repercuta también en los medios de comunicación, que es muy necesario al día de hoy, que se siga hablando de las muertes travestis y trans, del travesticidio social. Hemos logrado tener ley de cupo laboral y que se aplique en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional también. Y de ahí han devenido muchísimas cuestiones, ¿no? Como el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, la Secretaría en su momento que luchamos para que exista en el municipio de La Matanza, que era un sueño de Diana también, la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades. Bueno, podría nombrar muchas cosas que hemos hecho. Nosotras también como casita hemos presentado un proyecto de ley de un programa integral para protección y asistencia a personas en situación de prostitución. No ha sido votado, no prosperó. Es lamentable que no haya prosperado ese proyecto de ley, porque la respuesta inclusive de muchas compañeras diputadas era: este tema divide al feminismo. Estábamos hablando de derechos humanos, no estábamos hablando si la prostitución es un trabajo o no. Simplemente es una herramienta que nuestro Estado debe ejecutar, que son oportunidades para todas aquellas que quieran dejar en la esquina, y el Estado debe abrazarlas, contenerlas y generar esa política pública. Con lo que estás diciendo, Flor, me das pie para hacerte una pregunta, porque venís mencionando este tema de el Estado y las violencias ejercidas desde el Estado. Y a veces yo digo, en los últimos tiempos se ha alcanzado una mayor reivindicación de estos temas, de los temas de la agenda de la diversidad, de géneros. Eh, el Estado ha recogido un poco esas banderas, pero lo cierto es que también al hablar de las problemáticas de las personas travesti trans, muchas veces no han sido incorporadas esas personas. Es decir, somos otras voces dentro de las diversidades las que nos hemos sentado a la mesa a discutir las políticas, etcétera, etcétera. ¿Cómo, en este caso, vos hoy sí sos, digamos, una funcionaria pública, has tenido la oportunidad de participar en los debates de estas políticas públicas? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo vivís vos ese proceso? ¿Y cómo analizás desde ahí estas tensiones entre el feminismo, los transfeminismos? Tensiones que siguen vigentes, ¿no? Porque más allá de que hoy, primero yo pueda haber accedido al trabajo, que fue algo muy importante, fue un cambio rotundo en mi vida, ¿no? Tengo mi primer trabajo a los 39 años de edad, hoy tengo 45. Esto es ingresando a la justicia. eh, Ha sido maravilloso, ¿no? Yo estoy muy orgullosa, muy orgullosa. Y tiene que ver con la lucha de otras compañeras y de otras personas como Luana Berkins, ¿no? Que fue la primera en irrumpir en el Poder Judicial y a partir de allí abrió la puerta para que otras podamos ingresar. Esto que vos nombrás es muy cierto, ¿no? Siempre hemos sido tuteladas las personas travestis y trans. Siempre han sido otros y otras quienes se han sentado a hablar de la triste historia de las trabas, y no hemos sido las propias travestis quienes hemos podido discutir, debatir o poner la voz en primer lugar y decir: esto es lo que nos sucede, lo que atravesamos, o esto es lo que queremos, o estar en el diseño de esas políticas públicas, porque ¿quién más que nosotras conoce cuáles son nuestras necesidades y nuestras demandas? Bueno, esto lentamente se fue revirtiendo a través de la incorporación de varias compañeras en las funciones públicas. No sé, podemos nombrar ejemplos como Alba Rueda, como Agustina Ponce, en los ministerios de Mujeres, Géneros y Diversidad, en el Ministerio, perdón, de la Nación, en algunas provincias. Ha sido muy importante la participación y la incorporación, ¿verdad? Como considero yo que es muy importante la participación o mi participación dentro del ámbito de la justicia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la hora de pensar políticas para la comunidad travesti y trans, sobre todo para las personas travestis y trans que atravesamos violencia o violencias estructurales, ¿no? No solamente hablo de violencias de género,
sino de violencia estructural por ser personas travestis y trans, desde el acceso a la vivienda, a la educación, hasta todas las demás violencias que atraviesan las personas travestis y trans que viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque soy una trabajadora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y participar, por supuesto, de los debates, de las mesas y de la creación de eh, políticas como una guía de trato respetuoso hacia todas las identidades, para mí es de no solamente una importancia bueno, no me sale la palabra, de una importancia muy fuerte, muy potente, eh, sino que tiene que ver con que nos den el lugar que corresponde y por el cual hemos luchado muchísimos años, ¿no? Eh, yo creo que tiene que ver con eso, pero vuelvo de nuevo a los inicios, tiene que ver eh, con los legados que han dejado compañeras como Loana y como Diana. Tiene que ver con seguir resistiendo también. A veces es bastante tedioso y agobiante, ¿no? La resistencia dentro de las instituciones porque vivimos con resistencias constantes, ¿no? Por supuesto. Eh, una propone y propone, pero muchas veces no son los mismos tiempos, que es algo que las instituciones no terminan de comprender y nosotras somos muy insistentes con esto, ¿no? Hay muchos tiempos burocráticos, hay muchas manos por donde pasan las políticas públicas hasta que éstas puedan ser ejecutadas, pero las vidas travestis y trans no pueden esperar un segundo más, porque estamos todo el tiempo en peligro, porque las compañeras cada vez que salen de la puerta de su casa están en peligro, porque hay un sector de compañeras que tiene más de 60 años y que son muy pocas las que atraviesan ese umbral de edad y que están muriendo sin ser reparadas, porque hay niñeces travestis y trans que hoy no están pudiendo acceder a tratamientos hormonales, no se está respetando sus nombres en las escuelas, lo cual volvemos en un punto a lo que nos sucedió a muchas de nosotras, que habíamos dejado la escuela no porque lo explícito, ni haya una ley ni nada que diga las personas travestis y trans no pueden estudiar ni pueden venir al colegio. No es explícito, pero hay mecanismos implícitos, constantes, que hacen que nosotras no querramos, no estemos, no habitemos esos espacios porque no se respeta tu nombre, no se respeta tu expresión de género, porque no te dejan ir al baño con el cual vos te identificás, que parece algo muy común y corriente o algo que, wow, bueno, no pasa nada, si van a un baño o van al otro. Y ahí hago un poco de una historia personal. Yo desde el primer grado a séptimo grado intenté ir una sola vez al baño y la vez que intenté ir al baño me bajaron los pantalones y me quisieron abusar. Compañeros de mi misma edad, estamos hablando de otras niñeces que querían corregirme por ser el maricón del grado. Nunca más fui al baño y me llegué a orinar encima en la escuela. Y esto lo escuché hace poco de una persona que ha venido a nuestro centro de día adolescente con su madre y manifestó lo mismo, que le dijeron que los baños eran o de hombre o de mujer. Bueno, necesitamos que se escuchen nuestras voces en toda la creación de las políticas públicas, de las ordenanzas, de los reglamentos, que se tengan en cuenta las experiencias de las personas travestis y trans. Yo creo que desde allí van a nacer realmente políticas transformadoras. Si no nos escuchan, si no se sientan a escuchar nuestras experiencias, lo que hemos pasado, para poder transformarlo, para poder erradicar todas estas violencias sistemáticas, es muy difícil y muy complejo, ¿no? Y un poquito con esto que vos decís, por supuesto, ha habido un Estado que nos ha escuchado, que ha llevado adelante, ¿no? Eh, la ley de cupo, la ley de identidad de género, em, pero sabemos que no alcanza, no alcanza. Muchas veces queda en letra muerta. Muchas veces dentro de las propias instituciones del Estado no se respeta la identidad, no se aplica el cupo laboral travesti trans, se aplica la meritocracia, no se ha llegado lamentablemente, y por información pública en su momento del Ministerio de Mujeres, con ese piso del 1%
de acceso al empleo de personas travestis, transexuales y transgénero, porque bueno, son los tiempos en los que corre esta sociedad, que no son los mismos tiempos en los que vivimos las personas travestis y trans teniendo una expectativa de vida de 35 años de edad. Hay que trabajar sobre la urgencia también, y hay urgencias muy concretas. Una piba, una chica que hoy se va a parar y sube un coche, no sabe si vuelve con vida. Entonces, eso para mí es una urgencia. Y el Estado debe abrazar, amparar y proteger a todas las personas independientemente de nuestra identidad de género, orientación sexual, etc. Pero, ojo, con un foco muy específico en algunos sectores, como en la población travesti trans, que es uno de los sectores más vulnerados de toda la sociedad. ¿Cuántas personas travestis y trans conocemos que sean funcionarias, que tengan empleo, o que nos atiendan cuando vamos a cualquier lugar, desde que sea maestra jardinera hasta diputada o esté en una lista hoy? Estamos en un contexto también electoral y no veo que haya representatividad política de las personas travestis y trans. Bueno, eso se va replicando en todos los extractos sociales y en todos lados. Pareciera que no existiéramos o que existiéramos en tanto y cuanto esté de moda o lo políticamente correcto sea tener una persona travesti trans o invitar a una persona travesti trans a tal lugar, a tal otro, pero después no hacemos más que eso, ¿no? Eso lo vemos todo el tiempo, más allá del pinkwashing, el transwashing, ¿no? Es muy común y es muy doloroso también, es frustrante. ¿Y crees que eso también involucra, digamos, a aquellos sectores de la política, digamos, o del Estado más progresistas, digamos? O sea, que más allá de, digamos, del recrudecimiento de estos sectores Ujú. neoconservadores de extrema derecha, que tienen discursos sumamente violentos, Ujú. esto que vos estás mencionando también es parte de otros espectros políticos. Es parte de todos los aspectos políticos. Pareciera que las personas LGTBIQ+, tendríamos que estar en el rinconcito de la diversidad, ¿no? O sea, quienes militamos política partidariamente, parece que solamente podríamos hablar de cuestiones de género, de diversidades y tener nuestra mesita de diversidad con con las banderitas del orgullo y nada más, como si no fuéramos sujetas políticas que venimos a interpelar absolutamente todo, desde la economía hasta estar sentadas en una mesa sindical. No se nos tiene en cuenta. Entonces, y esto pasa en todos los extractos políticos y en los más progres y en absolutamente todos los lugares. Por algo, vuelvo a repetir, todavía no hemos tenido una diputada, senadora, travesti trans, ¿no? Sigue siendo muy difícil que se nos tome en cuenta real, como sujetas políticas y sujetas de cambio y de transformación. Me parece que falta mucho todavía, independientemente de la ideología político-partidaria de cada espacio. Yo creo que no nos ven realmente, siento que no nos ven como sujetas políticas, ¿no? Y que aparte, además, en este contexto de discursos de odio, incluso nos ven o nos ponen como chivo expiatorio de todo lo políticamente incorrecto. Bueno, las feministas se pasaron 20 casilleros, pareciera, ¿no? Entonces pasamos de ser las que estábamos invitadas a todas las mesas y a todas las instituciones y era wow, todo maravilloso, a las clandestinas nuevamente. El feminismo no garpa. En este contexto no hablemos más de feminismo, mucho menos las travestis. ¿De qué me están hablando? Entonces, bueno, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Nos ponen como en ese lugar de, y ustedes no está bueno que estén en una lista, no está bueno que tengan representatividad, porque estamos en un contexto donde la sociedad quiere volver al origen, ¿no? Varones y mujeres, varones sobre todo. Lo cual esto es mentira también. Y si yo pienso, ¿no? Pienso y no solamente lo pienso, sino que interpelo a todos los espacios por los que transito. eh, en todo caso, que nos den muchísima más visibilidad, muchísima más. Nosotras somos travestis, independientemente de nuestra identidad de género, tenemos muchísimas capacidades como cualquier otra persona. No tenemos por qué estar atadas simplemente al ser travesti, ¿no? Bueno, soy traba, pero también soy una sujeta política.
También me interesa discutir la redistribución de la riqueza, me interesa discutir en qué sociedad quiero vivir, me interesa discutir la sociedad en la cual vivo, habito y soy ciudadana de primera, por más que me quieran hacer creer que no lo soy o que no lo somos. Sí lo somos. Entonces necesitamos representatividad también, más allá de las alianzas. Por supuesto, las alianzas son importantísimas, pero nosotras queremos compañeras, ojo, travestis y trans sentadas en una banca, por supuesto, de mi mirada, que represente, ¿no?, la idea de país o de sociedad que a muchas de nosotras nos gustaría, porque el simple hecho de ser una persona travesti, trans, de ser gay, lesbiana, de lo que fuese, no es sinónimo de absolutamente de revolución ni nada por el estilo. Eso está más que claro, ¿no? De acuerdo. Flor, y como miembro del Poder Judicial, cómo analizás, digamos, el impacto de estos discursos de odio, ¿no? De neoconservadores, de extrema violencia simbólica? ¿Cuál ha sido el impacto en lo concreto, ¿no? Ya te digo, desde la perspectiva del Poder Judicial. Y yo creo que ha sido un impacto bastante fuerte porque hemos tenido eh, varios textos que han circulado por ahí eh, avalando estos discursos en contra de la ley de identidad de género, de que hay cosas que hay que revisar, de que quizás, bueno, de que quizás la ley de identidad de género no estaba bien como está, ¿no? He leído, me estoy acordando justamente de un texto que he leído que me llamó muchísimamente, poderosamente la atención, perdón, de una jueza que no podía creer lo que estaba leyendo, ¿no? Sintiendo de que sí, prácticamente había que derogar la ley de identidad de género, que los hombres eran hombres, que las mujeres eran mujeres. Ha impactado fuertemente, porque aparte no se ha logrado nunca erradicar esta transfobia internalizada que hay en todas las instituciones, también en el Poder Judicial. Primero hay una mirada que sigue siendo estigmatizante, punitivista, muy punitivista, porque hay una gran persecución a las personas travestis y trans, donde solamente se piensa en nosotras en términos, vuelvo a repetir, de prostitución o de narcomenudeo o de encarcelarnos. Eso no ha cambiado demasiado. Luego también nos encontramos con las resistencias propias en cada lugar, donde tenemos todavía en juzgados, donde no se respeta la identidad de las personas y en sus causas se le pone alias, no sé, Pepita, lo cual es de una gravedad absoluta que siga sucediendo esto con una ley de identidad de género. Y eso se traslada también a todos los ámbitos, porque hemos tenido también experiencias, ¿no? Hablando de acceso al empleo a la justicia o de intentar, cuando se piden personas para puestos laborales, que ingresara alguna persona travesti trans y hay jueces que han dicho, no, prefiero del cupo de discapacidad. Esa ha sido la respuesta de jueces, porque las personas travestis y trans son muy complicadas. ¿Qué sería lo complicado de una persona travesti trans? Nunca lo terminé de entender, ¿verdad? Me parece que hay mucho prejuicio. Y ese prejuicio nos deja por fuera del acceso a derechos, a la justicia. Precisamente un lugar que debería abrazarnos, contenernos, ¿no? Bueno, trabajamos todo el tiempo, incansablemente también, desde el Centro de Justicia de la Mujer, que es la institución a la cual pertenezco, de la cual estoy muy orgullosa, porque habemos más de una compañera travesti trans. Estoy muy, muy orgullosa. Es el lugar, no solamente porque ha sido mi primer trabajo, sino porque es un lugar donde realmente siento que tengo mi lugar con mis compañeras, desde mis jefas hasta todo el entorno laboral. Realmente hay una hermosa mirada y un trato muy respetuoso y amoroso, no solamente a quienes trabajamos ahí, sino hacia todas las personas travestis y trans que se acercan. Se acerca. Sí. Flor, vamos a ir cerrando ya la entrevista, pero quería volver un poco al inicio, ¿no? Cuando vos decías en tu infancia, en esos primeros años,
que te identificabas con esas figuras que aparecían en la tele y que en ese momento quizás eran las únicas figuras, Las ¿no? únicas. Ujú. Si tuvieras que darle un mensaje a una piba trans que te está escuchando en este momento, ¿no? Y que en lugar de tener a Flor de la B o a Cris Miró, te tiene a vos acá ahora como referente, ¿cuál sería ese mensaje? Por suerte hoy tenemos muchas referentes, hay mucha visibilidad y eso me parece maravilloso, ¿no? Tiene que ver con las nuevas tecnologías también, por supuesto. Eh, y el mensaje, sobre todo, no solamente hacia esas chicas, jovencillas, travestis y trans, sino hacia todo su entorno y principalmente hacia sus familias, es que abracen sin juzgar, que escuchen, que abracen. Primero que nada, que abracen, que contengan, que busquen asesoramiento, que busquen ayuda, que hoy hay un montón de herramientas. A las instituciones lo mismo, ¿no? A muchas de nosotras nos hubiera gustado que esa maestra que tuvimos cuando desaparecíamos del pupitre se preguntara, ¿dónde está la mariquita esta que no está más sentada acá? Y seguramente estaba a 3 cuadras en la avenida parada en una esquina y nadie nos buscaba. A toda la sociedad me gustaría darle el mensaje. Y a mis compañeras, por supuesto, que confíen en ellas, que crean en ellas mismas, que sigamos creando comunidad, ¿no? Que cuando esa familia de origen nos expulsa, nos echa y nos maltrata, siempre va a haber otra compañera travesti que va a estar para abrir su casa, para abrir su corazón. Para conformar familia, ¿no? Yo creo que eso es algo que nos caracteriza a las travestis, que no sé si hemos sabido, sino que no nos quedó otra para sobrevivir, y es maravilloso igual el resultado, que crear familia. Más allá de comunidad, familia, ¿no? Entre nosotras estamos limpiando a una compañera cuando termina en un hospital, enterrándola cuando no hay nadie alrededor, llevándole una frazada a una comisaría. Esos lazos siguen estando intactos. Entonces, a esas nuevas generaciones, que escuchen también, que nos escuchen a las que somos más grandes, porque no hay nada definitivo, lineal ni acabado. Y hoy estamos en peligro todas. Nosotras vamos a seguir luchando, cansadas y todo, pero no queremos que ellas pasen lo que pasamos nosotras y la ley de identidad de género, las leyes que tenemos en esta democracia que todavía no nos abraza, no nos protege realmente. Entonces, la escucha también es importante entre nosotras mismas. A veces cuando nosotras le contamos a las pibas de 17, 18 años que salíamos a la calle y nos llevaban detenidas 4 o 5 días porque el delito era ser travesti, el código contravencional era vestimenta indicada al sexo, no lo pueden creer, lo viven como una novela. Esto pasó hasta los años 2000 y pico, 2018 en la provincia de Buenos Aires, no recuerdo bien ahora la fecha, pero no pasó hace siglos. Entonces, todo eso vemos, lamentablemente, que están pretendiendo volver a instalarlo. Entonces, estamos en peligro y ese peligro lo tenemos que combatir todas juntas. Con miedo no se puede, el miedo paraliza. Entonces, siempre buscar a otra compañera, eh, y tender lazos, redes, puentes. Hay muchas personas también que nos abrazan, independientemente de la propia comunidad travesti trans. Y por fuera de esas familias de orígenes. Hay un montón de personas realmente, y sobre todo hoy por hoy, que están dispuestas a abrazarnos. Bueno, confiar también, ¿no? Muchas veces nos dicen, uy, qué agresivas, que esto, que aquello. Y la verdad que hemos tenido que generar una caparazón porque la sociedad es muy hostil con nosotras. Yo ahora voy a tomar el colectivo y se me queda todo el mundo mirando, se codean, no sabes si te pegan, si te escupen o te insultan, como me pasó en el subte hace 3 semanas atrás, que me dijeron no levantes ni la cabeza, travesti de mierda. Y la gente no reaccionó. Y yo quedé helada, con mucho miedo, pero el miedo no me paralizó. Y al otro día fui a tomarme el subte de nuevo. Otra vez. Bueno, eso, romper los miedos, ¿no? Romper los miedos siempre acompañada. No hay nada mejor que la compañía. Tal cual. Eso. Bueno, Flor, muchas gracias. Gracias a vos. Hermoso escucharte. Gracias, Nico. Bueno, cerramos este
nuevo episodio del ciclo Más Mujeres con mucho para decir, un episodio muy emotivo, muy hermoso, y las invito a que nos veamos en la próxima semana en nuestro canal.